Bienvenidos sean todos. En esta ocasión vamos a estudiar un poco acerca de la naturaleza de la luz como una onda electromagnética. Esto pues como una introducción a la teoría cuántica de la luz. Para ello nos vamos a remontar allá por el año 1900 y es que para ese entonces la física se sustentaba sobre tres pilares. La mecánica clásica que comenzó con Newton. Ya para ese entonces se habían hecho las contribuciones, por ejemplo, de Lagrange o de Hamilton. Estaba también el electromagnetismo, que gracias a Maxwell se había logrado formalizar con sus famosas ecuaciones de Maxwell, que las podemos ver aquí en pantalla. Y también pues ya estaba desarrollado el campo de la termodinámica y de la mecánica estadística de la mano de personajes como Clausius, como Boltzmann. Eh, entonces, ese es básicamente el escenario en el que se encontraban algunos científicos de esos años y a partir de ahí pues comienza la revolución científica que permitió postular la teoría cuántica que hasta el día de hoy pues sigue dando mucho de qué hablar. Vamos a centrarnos básicamente en este caso en las ecuaciones de Maxwell, ya que queremos estudiar la luz como una onda electromagnética. Y es que estas cuatro ecuaciones básicamente vinieron a revolucionar la física de su época porque lograron unificar la electricidad con el magnetismo, que años antes pues se pensaban que eran dos fenómenos por separado. De hecho, algunas de estas ecuaciones capaz si puedan ser algo familiares. Por ejemplo, la primera ecuación es lo que conocemos normalmente como la ley de Gauss. Es la primera ecuación de Maxwell. Y de aquí hay otras ecuaciones que son ya del área del magnetismo. Por ejemplo, la segunda ecuación es la ley de Faraday, que quizás lo hemos estudiado en algún curso anterior, capaz y de otra, con otra simbología, pero en esencia la misma matemática. Entonces, esas son las ecuaciones de Maxwell que fueron probadas experimentalmente por Hertz. Heinrich Hertz vino a corroborar la validez de estas ecuaciones. Entonces, ¿qué proponía Maxwell? Pues según su teoría, decía él, una corriente alterna debía generar campos eléctricos y campos magnéticos fluctuantes en la región circundante a la perturbación original. Básicamente, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo hago transitar una corriente por un conductor, esta pues genera ondas, en este caso ondas de campo magnético a su alrededor. Básicamente Maxwell proponía que estudiando estas perturbaciones, estas debían de tener una frecuencia igual a la frecuencia pues, de las oscilaciones de la corriente, porque asumimos corriente alterna. Además, y lo que es más importante, la teoría de Maxwell predecía que las ondas irradiadas, estas que están acá, debían comportarse exactamente igual que la luz. Es decir, podían tener fenómenos de reflexión, fenómenos de refracción, básicamente interferencia, polarización, y que al menos fuera del alambre, es decir, en el vacío, deberían de desplazarse a una velocidad aproximada de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es, como sabrán, la velocidad de la luz. Entonces, básicamente, lo anterior pues tuvo que llevar a un postulado unificador, ¿no? Y es que si eso era cierto, entonces la luz tenía que ser también una onda electromagnética, creada en ese caso por osciladores eléctricos de una frecuencia extremadamente alta. De hecho, para ese entonces no se sabía mucho la naturaleza de esos osciladores submicroscópicos, que Planck, pues, cuando postuló su teoría de la radiación del cuerpo negro, que lo vamos a estudiar después, lo llamó resonadores para esa época, ¿no? Entonces, en una serie de elegantes experimentos, Hertz logró demostrar que la teoría de Maxwell era correcta y que en efecto, pues una corriente eléctrica que oscila va a irradiar ondas electromagnéticas que tienen exactamente las mismas propiedades de la luz, que para ese entonces ya habían sido estudiadas. Y
que la única diferencia iba a ser la longitud de onda. ¿Ok? La longitud de onda lambda era lo único que diferenciaba a una onda electromagnética generada artificialmente con respecto a la luz, según lo que se sabía para ese momento. Entonces, también Hertz logró demostrar que esas ondas electromagnéticas pues podían reflejarse, podían refractarse, polarizarse y hacer que interfirieran entre ellas. Básicamente convenció a los físicos de su época que las ondas hertzianas, como se le llamó, y las ondas de luz pues eran básicamente lo mismo. Entonces, la idea de que la luz pues era una onda electromagnética irradiada por cargas eléctricas submicroscópicas que oscilan, que hoy se sabe pues que son los electrones, se aplicó rápidamente a algunos fenómenos que ya habían sido estudiados, por ejemplo, la transmisión de la luz a través de sólidos o el efecto Zeeman, que para ese entonces era algo bastante reciente. Y es que básicamente ellos proponían la luz de esta forma, como una onda electromagnética formada por un campo magnético y por un campo eléctrico moviéndose transversalmente. Esto, ves la representación del campo magnético y es la representación del campo eléctrico. Y observen que en el vacío se mueven a una velocidad constante de c. Y como dato curioso y de repente un tanto, un tanto irónico, es que Hertz, para hacer estos descubrimientos o para verificar la teoría de la luz como una onda electromagnética, descubrió lo que se le llamó luego como el efecto fotoeléctrico, que lo vamos a estudiar posteriormente. Y es que el efecto fotoeléctrico necesita modelar la luz como corpúsculos. Y que básicamente eso vino a minar en su momento la prioridad de la teoría ondulatoria de la luz. Entonces ahí surgió la sospecha de que la luz también tenía comportamiento de partícula, que eso pues lo vino a reafirmar Albert Einstein con su famosa teoría del efecto fotoeléctrico, que la vamos a estudiar posteriormente. Y pues bueno, ya que en este momento nos estamos enfocando en la luz como una onda electromagnética, es necesario hablar del espectro electromagnético. Básicamente, de las ecuaciones de Maxwell se logró deducir la velocidad de la luz. Y es que la velocidad de la luz es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la permitividad magnética o la permeabilidad magnética en el vacío, perdón, multiplicado por la permitividad eléctrica en el vacío, epsilon sub 0 y mu sub 0, que de hecho sus valores son estos que se muestran por acá. Y eso vino a confirmar justamente la naturaleza ondulatoria de la luz como una onda electromagnética. Vamos a recordar también un poquito allá de nuestras clases de ondas. Y es que para cualquier onda, la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si esa velocidad es igual a la velocidad de la luz y es constante, entonces la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. O dicho de otra forma, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, a menor frecuencia, mayor longitud de onda y viceversa. Entonces, el espectro electromagnético básicamente es este que tenemos aquí. Y observemos algo importante. Cuando hablamos de luz, podemos pensar así de manera automática y natural en la luz que podemos ver. Sin embargo, ese espectro visible solamente es esta pequeña región del espectro electromagnético que se encuentra entre los 400 y los 750 nanómetros. Entonces, solamente las ondas electromagnéticas en esta región es lo que nosotros podemos ver de manera natural. Algunos animales pueden salirse de ese espectro, por ejemplo las serpientes pueden ver un poco afuera de él, ya en el rango de la luz infrarroja. Igual algunas cámaras, como las cámaras térmicas también, pueden salirse de ese espectro. Pero el rango que tenemos nosotros para ver a simple vista es bastante limitado, entre los 400 y los 750 nanómetros. De hecho, lo que percibimos como colores
no son más que la luz en diferentes longitudes de onda. Que de hecho pueden observar acá que estos son los colores del arco iris. Y es que la luz violeta, por ejemplo, tiene la longitud de onda más corta en el espectro visible, que anda alrededor de los 400 nanómetros. Por lo tanto, tendría la frecuencia más alta, ¿no? Mientras que la luz roja tiene la longitud de onda más larga, que anda alrededor de los 700 hasta los 750 nanómetros aproximadamente, y por ende, pues va a tener la frecuencia más pequeña. Y así, al ir variando la frecuencia y por ende la longitud de onda, es lo que nosotros percibimos como verde, amarillo, azul y el resto de los colores. Pero ojo que, por ejemplo, para efecto de la clase, hablar de rayos X o de rayos gamma, siempre vamos a decir, por ejemplo, luz con tal frecuencia, ¿no? O fotones, ya que lo vamos a estudiar posteriormente, con tal longitud de onda. Pero siempre vamos a aceptar eso como luz, solo que va a ser luz que no se encuentra en el espectro que podamos ver de manera natural. Así que esto sería entonces como una introducción al tema y como siempre esperando que les sea de utilidad, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.